Hola a todos. Vamos a explicar brevemente el tema 11.4, la represión, el exilio y los movimientos de protesta contra la dictadura, la cultura durante el franquismo en España y en el exilio. La represión. Desde el punto de vista de Franco, la victoria en la guerra civil tenía que consolidarse con una política de represión sistemática del enemigo interno. La máxima expresión de esa idea fue la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada un poco antes de acabar la guerra, en febrero del 39, y vigente hasta 1945. Esa ley castigaba cualquier manifestación u organización en contra del régimen franquista. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, las cárceles se llenaron de reclusos. Muchos de ellos fueron ejecutados, no menos de 50.000, y otros fallecieron por enfermedad o desnutrición. El régimen también explotó a los presos como mano de obra barata a través del sistema de redención de penas por el trabajo. Se los utilizó para trabajar en las minas de Almadén, León, País Vasco, Asturias, también, por ejemplo, para la construcción del Valle de los Caídos. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público, encargado de juzgar los delitos vinculados al ejercicio de las libertades políticas. Este tribunal estuvo en vigor hasta 1977. Y por último, la Brigada Político-Social, que actuó contra la disidencia política. El exilio. En torno a 500.000 de españoles abandonaron el país huyendo de la represión franquista, la mayoría con destino a Francia, México y Argentina. Muchos de ellos ya no volvieron nunca. También un nutrido grupo de intelectuales, escritores, historiadores, filósofos, científicos, pintores, optó por exiliarse. Movimientos de protesta contra la dictadura. Recordad que en el primer franquismo la oposición es muy escasa por el poderoso aparato represivo del régimen, pero bueno, podemos hablar de una cierta resistencia que se concretó en algunos grupos republicanos en el exilio, en la presión de Juan de Borbón y en el maquis, ¿no? Esos combatientes republicanos que se echaron al monte y que siguieron luchando contra Franco hasta 1948. Habrá que esperar a finales de los años 60 y principios de los 70 para ver ya unos movimientos de oposición que cada vez abarcan a más sectores. Vamos a verlos. En primer lugar, la Iglesia. La Iglesia que se va distanciando del régimen a raíz del espíritu más modernizador del Concilio Vaticano II. Vamos a tener distintos hitos de enfrentamiento entre Franco y la Iglesia, por ejemplo, cuando el Papa le pide que renuncie a su derecho de presentación de obispos y se niega, o vemos también las declaraciones de Enrique Tarancón disculpándose por el papel de la Iglesia en la guerra civil. El enfrentamiento más importante o más duro se produce cuando el obispo de Bilbao exige el reconocimiento de la lengua y personalidad vascas. Franco entonces amenaza con expulsar al obispo y el Vaticano amenaza a Franco de excomunión. Respecto a la oposición política, estará fundamentalmente liderada por el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo. El papel del PSOE será después más determinante en la transición que en la oposición al franquismo. En lo que se refiere a las tensiones nacionalistas, destacaremos el nacimiento de ETA en 1959, un grupo terrorista que pretende teóricamente la liberación de Euskadi. Nos encontraremos también conflictos laborales. En 1951 el boicot a los tranvías de Barcelona por la subida de precios
fue la primera protesta de masas en la historia del franquismo, pero lo que sí nos encontraremos será a partir de 1967 con más huelgas que además tienen un tinte político, especialmente en Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona y Madrid. El contubernio de Múnich de 1962 consistió en la petición de un grupo de representantes de la derecha liberal que vivía en el exilio de denegar la entrada a España en la Comunidad Económica Europea hasta que se restauraran las libertades. Último foco de oposición al franquismo, la universidad, donde la entrada de nuevos profesores, la sustitución del SEU por asambleas libres y las protestas de estudiantes provocaron la represión gubernamental y la expulsión de varios catedráticos. La cultura durante el franquismo. En España, el régimen hace un gran esfuerzo para controlar y censurar cualquier manifestación cultural ajena al régimen. Se exaltan valores esenciales como la religiosidad o el espíritu patriótico y se reivindica un pasado imperial idealizado desde los reyes católicos hasta el siglo de oro. El régimen también moldeó la cultura de masas, que se orienta fundamentalmente al entretenimiento y a la evasión. Tenemos el fútbol o tenemos los toros o lo que se llamaba la literatura de kiosco. También el cine, la radio y desde 1956 la televisión. En el exilio, el número de personalidades de la cultura que se exiliaron fue muy importante. Pintores como Picasso o Dalí, escritores como Alberti o Juan Ramón Jiménez o María Zambrano, Ortega y Gasset, filósofos, historiadores como Sánchez Albornoz, médicos como Gregorio Marañón, músicos como Manuel de Falla, científicos como Severo Ochoa. No todos rompen definitivamente con España, en algunos casos mantienen el contacto a través de la difusión de sus obras en España, siempre que el contenido de esas obras no ataquen al régimen, y visitas temporales que en algunos casos, como el de Ortega y Gasset, se convirtió en el retorno definitivo al cabo de un tiempo.